Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Nuevamente empezamos por la conmutativa. Una multiplicación es conmutativa. Si nosotros tenemos 2 por 5 es igual a tener 5 por 2. Entonces sí, porque 2 por 5 acá nos daría 10 y acá nos daría 10 también, este 5 por 2. Entonces sí, la multiplicación es conmutativa. Cuando decimos el orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa sí aplica a la multiplicación. Si nosotros tenemos 2 por 5 por 3 y encerramos estos entre paréntesis, ¿qué resultado obtendríamos? Entonces, lo primero que hacemos es operar estos. Están entre paréntesis. 5 por 3 nos daría 15. Y luego multiplicamos por 2. Entonces, acá como resultado obtendríamos 30. Y si tuviéramos la misma operación, 2 por 5 por 3, ¿qué resultado nos daría si estuviera esto entre paréntesis? Entonces acá tenemos que 2 por 5 nos da 10. Y luego multiplicaríamos ese 10 por este 3. Entonces nos daría 10 por 3, 30. Entonces vemos que acá sí se aplica la propiedad asociativa. Obtendríamos un buen resultado. Pero para la multiplicación ya no existe la propiedad de elemento neutro. Porque si nosotros multiplicamos cualquier número, es decir, puedo multiplicar 3 por 0 y 4 por 0, siempre nos va a dar 0. Es decir, la propiedad de la multiplicación no nos va a dar este mismo resultado, sino que multiplicando cualquier número por 0 nos daría como resultado 0. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la división. La propiedad conmutativa no aplica a la división porque no es lo mismo dividir 10 entre 2 a dividir 2 entre 10. O sea, nos daría resultados completamente diferentes. Si nosotros tenemos esta división, 2 dividido 10, nos daría 0,2. Y 10 dividido 2 nos daría 5. Entonces, son resultados diferentes. La propiedad conmutativa no aplica para la división. La propiedad asociativa tampoco aplica para la división. Si nosotros tenemos 18 dividido entre 6. Bueno, un dato importante. Una división, pues el símbolo de la división lo podemos representar, por ejemplo, con dos puntos, con un símbolo de diagonal o el común, que sería este. En la multiplicación pasa lo mismo. La multiplicación se puede representar con una X, con un asterisco o con un punto. Incluso en algunos problemas matemáticos ni siquiera lo representamos la multiplicación, sino que cuando te aparece una operación, por ejemplo, entre paréntesis, se sabe que esos dos números se están multiplicando. Entonces estos serían como la representación de la multiplicación y estos de la división, por si de pronto no conocían alguna de esas maneras de representarlo. Listo. Entonces tenemos 18 dividido 6 y lo vamos a dividir entre 3 nuevamente. Si nosotros realizamos esta operación empezando por acá, entonces tenemos 18 dividido 6, 6 por 3, 18. Entonces acá nos daría como resultado 3 y dividiríamos 3 entre 3. Como resultado esto nos daría 1. Ahora, si tuviéramos la otra versión, que sería nuevamente 18 dividido 6 dividido entre 3, pero esta vez dividiríamos esto primero. ¿Qué resultado tendríamos? 6 dividido 3 nos da como resultado 2. Ahora dividiríamos 18 entre 2. Esto como resultado nos daría 9, lo cual nos confirma que la división tampoco es asociativa. Entonces, este sería nuestro resultado.
Ahora, el elemento neutro en la división no aplica porque nosotros no podemos dividir 10 entre 0. Eso nos da un resultado indefinido o da error. Y si dividimos 0 entre 10, pues nos daría 0. O sea, siempre nos da 0 dependiendo del orden. Pero entonces esa propiedad no aplica para la división, la del elemento neutro.